Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo aún todavía? Gloria a Dios, la honra y la gloria sea para Cristo. Los saludo con la paz de Dios y que esa paz more y reine en cada uno de sus corazones. Amén. Pueden tomar su lugar aquellos que se pararon. La honra y el respeto sea a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Y bueno, vamos asimismo a considerar en este día esta doctrina que, bueno, se me ha encomendado primeramente por el Señor y posteriormente por el comité general. Amén. Gloria a Cristo. Pero antes de ello vamos a orar, vamos a pedir a Dios la guianza para que sea el Señor el que obre, hable a cada vida, a cada corazón. Ciertamente pues se estuvo orando, se estuvo ayunando para esta bendición. Y bueno, el Señor es fiel a su palabra. Él es fiel, Él es verdadero y Él quiere verdaderamente demostrar cada día que Él es un Dios que vive y reina para siempre. Amén. Y hoy vamos a asimismo orar antes de leer la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor sea el que dé la enseñanza en esta preciosa tarde. Amén. Bendito Dios y Padre celestial, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te adoramos, oh Dios, te bendecimos y te exaltamos, porque tu gracia, tu amor y tu misericordia es para con nosotros y en nosotros, Padre. Gracias, oh Dios, por traernos con bien, con esa bendición, Señor, de diversos lugares, Padre, con el propósito de recibir tu bendición en este lugar. Yo sé que tú harás grandes cosas, maravillas, milagros, sanidades, oh Dios, porque tú eres ese mismo Dios que vive y reina para siempre. Ahora, Señor, te ruego que uses mis labios, mi mente, como un miembro de tu cuerpo, Dios Todopoderoso. Es cierto, Dios, no soy un hombre elocuente, oh Jehová, pero soy un hombre lleno de tu presencia, de tu Espíritu, Dios. Yo lo creo, Dios Padre, en esta hora. Señor, Dios de Israel, ten misericordia y habla, Señor, y a través de la administración empieza a libertar, empieza a sanar, empieza, Señor Dios poderoso, a obrar maravillosamente. Todo espíritu de error, todo espíritu de perturbación sean desechados en el nombre poderoso de Cristo, y a tu nombre sea la gloria, oh Dios de Israel. Amén, amén y amén. Pueden tomar su lugar un momento. Voy a ser breve. Veo que el calor os fatiga. Muchos pues vienen quizás desvelados, pero de una manera o de otra, aquel que anhela la presencia de Dios, verdaderamente dice la palabra de Dios que el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Me tocó esta bendición de parte de Dios cuando llegaban nuestros hermanos, nuestro hermano Israel, nuestro hermano Milton. Ciertamente, bueno, nos daban esta bendición y bueno, me decían ellos, hermano, ¿cuál quiere? Sanidades o profecía. El Señor había hablado a mi vida, a mi corazón, cuando ellos llegaron. Ellos me dijeron, bueno, a usted le toca dar esta doctrina, pero le digo, ¿sabe qué, hermano? Vamos a confirmar, vamos a orar, a pedir a Dios, pero antes de que ustedes me digan, el Señor me va a dar esta palabra que tengo que ejercer, que es sanidades, milagros y prodigios. Pero para que se glorifique el nombre de Dios, escribieron en un papel y bueno, posteriormente saco un papel y bueno, lo abro y le digo, la confirmación de Dios es fiel. Verdaderamente el Señor es fiel a su palabra, pero es importante creer, porque el que cree todo le es posible. Jóvenes, has venido de diversos lugares, yo no sé de dónde vengas, pero mira, en este día Dios tiene algo para ti. En este día Dios tiene una sanidad para ti, varón, para ti, doncella de Dios. Pero es importante creer, no dudar, creer con todo el corazón. Por eso vamos a leer juntos, porque este mismo Dios, dice la palabra, que respondió en aquel día, en aquel momento y en aquel lugar,
es el mismo Dios de hoy y por siempre. Dice así la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 30. Dice así la bendita palabra de Dios. Nos ponemos de pie a reverencia a Dios, a su palabra y a la presencia del Espíritu de Dios que en este lugar habita. Y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu va a hablar a tu vida. El que tenga oídos, abra su corazón y dile: heme aquí, Señor, ¿para qué me has llamado? El que tenga oídos, dígale: ciertamente aquí está mi corazón como un miembro para tu honra y tu gloria. Dice así la bendita palabra de Dios, en reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Extiendas tu mano a que sanidades, milagros y prodigios sean hechos por nombre de tu Santo Hijo Jesús. Una vez más, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu Hijo Jesús. Pueden tomar su lugar. La gloria sea para Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo, jóvenes? ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta tarde? En el nombre del Señor hablará en este día. Mire, Dios trae algo para ti bien hermoso. Aquí hay muchos jóvenes que son misioneros, y los que no son van a ser, porque van a recibir la palabra con todo su corazón. En este día, mire, dice así la palabra: que extiendas tu mano a que sanidades, milagros y prodigios sean hechos por por el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Pero antes de mirar este tema, hermanos jóvenes, necesitamos mirar la historia primeramente del libro de los Hechos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué era esta oración? Necesitamos ver qué estaba pasando en ese momento. Veamos primeramente la fecha de este libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por aquel varón, el evangelista Lucas, el doctor amado, en el año 61 al 64 después de Cristo. Hechos no trata acerca de la obra de los discípulos, sino más bien de la continuación de la obra de Cristo desde su trono celestial. La continuación de la obra de Cristo después de su ascensión para esparcir su iglesia por medio de la predicación del evangelio por parte de los apóstoles y los discípulos a través del mundo. Hechos revela que Jesús, ahora sentado en gloria, continúa su obra redentora a través de su Espíritu y su iglesia. Como tal, el libro ofrece una visión única que la iglesia primitiva y de los primeros movimientos misioneros, cuando los apóstoles llevaron la palabra de Cristo hasta los confines de la tierra. Habiendo reunido Jesús a los 12 discípulos, dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios. San Lucas 9, 1, 2. Y juntando a los 12 discípulos, le dio virtud y poder sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Y también el Señor le dice en San Mateo capítulo 10, 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad gracia de recibir, de gracia recibisteis, da de gracia. Cosa que los apóstoles hicieron obedeciendo al Santo de Israel.
El Evangelio de Lucas destaca la promesa. Gloria a Dios. El Evangelio de Lucas destaca la poderosa obra de Dios en la historia a través de la persona y obra de Jesús. El Evangelio termina, mire, y Hechos comienza con la ascensión de Jesús a su trono celestial. Pero la poderosa obra de salvación de Dios no se detuvo con la ascensión de Jesús. Oiga bien, más bien el Cristo ascendido ahora actúa poderosamente para salvación por medio de su iglesia en la tierra. Hechos es un registro de la continuación de la obra de Cristo a través de sus apóstoles, sus discípulos y su pueblo. Él está sentado a la diestra del Padre. Por eso dice la palabra que cuando Esteban era apedreado por predicar el Evangelio, dice que cuando él mira los cielos, dice la palabra que Esteban, lleno de Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y dice la palabra que vio los cielos abiertos y vio un hombre sentado ahí, sentado a la diestra. Y ese hombre era Jesucristo, y a su nombre gloria, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Por eso bien dice la palabra en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede por su iglesia. Desde su trono Él intercede por su pueblo, porque Dios le ha dado una encomienda, dice la palabra. La obra de Cristo, amados jóvenes, estando en la tierra, dice la palabra, pudo haber terminado. Pero mire, dice, pero no su obra de su estado de exaltación, porque en su nombre, oiga, porque en su nombre los enfermos sanan, los poseídos son libres, los mudos hablan, los ciegos ven. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta hora? Y en el nombre de Jesús, dice la palabra, toda rodilla se doblará. Dice la palabra que en el único nombre que es el mediador entre Dios y los hombres, dice que Él da salvación y vida eterna. Verdaderamente podemos mirar, podemos ver que Dios es tan grande, lleno de amor y de misericordia. Ahora viene el propósito de este libro, amados jóvenes. ¿Qué es el propósito? ¿Para qué fue escrito? En aquellos días, dice la palabra, bueno, narra la historia que Lucas, el médico, lo escribe. ¿A quién lo escribió? ¿Para quién fue dedicado? Dice la palabra que Dios habla a sí mismo a aquel varón llamado Teófilo, a través de las letras de este varón inspirado por su Espíritu Santo. Y Teófilo quiere decir en su definición amigo de Dios. Y quiero creer que aquí hay amigos de Dios. Ya no es para Teófilo, hoy es para la juventud de este día. Hoy es para ti, hoy es para mí. Mira, el propósito del libro de los Hechos fue escrito para tener un registro de la historia de la iglesia primitiva. Ese es el modelo.
Por eso dice la palabra que tenemos que regresar a las sendas antiguas. Queremos ver sanidades. Queremos ver prodigios. Queremos ver ciertamente el poder y la potencia del Dios Todopoderoso. Tenemos que regresar a la historia. Dice la palabra que estaban unánimes. Dice que se amaban, comían juntos. No había indiferencias. No había esos egos. Sino lo que habitaba ahí era el Espíritu de Dios, porque Dios es amor. Por eso dice la palabra que todas las cosas les eran comunes. Por eso dice aquí la palabra de Dios que el libro de los hechos para esto fue escrito para registrar el modelo de la iglesia de Cristo. Dice la palabra que un día Juan y el apóstol Pedro subieron a la oración. Y dice la palabra que estaba un hombre ahí paralítico. Este hombre les extiende el canasto, la mano, y dando referencia a que le dieran algo. Y solo bastó y le dijo: Pedro, no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. Quiero preguntar, joven, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Dice la palabra que le dice a sí mismo: Pedro, yo a sí mismo te digo, levántate en el nombre de Jesús y anda. Y dice la palabra que se afirmaron sus pies. ¿Por qué? Porque así mismo Jesús les había dicho: sanad enfermos, haced milagros, dice la palabra. Por eso aquí la palabra podemos ver el registro de la iglesia. Y si queremos ver sanidades, prodigios y señales, tenemos que regresar. Tenemos que humillarnos, dice la palabra. Tenemos que dejar toda indiferencia. Tenemos que dejar todo ego. Tenemos que dejar verdaderamente que yo no, dice la palabra, que la gloria es para Cristo, que la honra es para Dios. Por eso dice aquí la palabra del Señor. El énfasis del libro es la importancia del día del Pentecostés y el ser investidos de poder para ser testigos eficaces. Oiga, si queremos ser testigos eficaces de Cristo, tenemos que ver al modelo que es la iglesia primitiva. Por eso en San Lucas dice la palabra 24, 46 al 49, el Señor dice que los sacó de ahí donde ellos estaban y dice que les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de la potencia de lo alto. Verdaderamente la obra de Cristo se pudo ver terminado cuando Él ascendió, pero no, Él dio una encomienda. Por eso dice aquí que Hechos registra a los apóstoles siendo testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y el resto del mundo. Ellos fueron testigos del poder, de las maravillas, de los prodigios que su maestro hizo cuando ellos estaban. Dice la palabra que un día dice que llegó después de 4 días a Betania y Lázaro era muerto, dice la palabra. Y dice la palabra que es cierto, el Señor le dice a aquella mujer: mujer,
¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Aquella mujer dice: sí, Señor, en el día postrero. Mujer, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Dice la palabra que dice: ¿dónde está? Dice: ya está allá en el sepulcro, tiene 4 días, ya huele mal. Dice la palabra que se van y dice la palabra de Dios que el hombre tiene que hacer lo que le corresponde y él va a hacer lo sobrenatural. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dice la palabra que le dice: quiten la piedra, y le habla por su nombre. A ti, Lázaro, te digo, sal fuera. Dice la palabra que con el poder de su palabra Lázaro salió fuera. Después de 4 días de muerto, el poder de Dios, la manifestación, el milagro de Dios sucedió en Betania, dice la palabra. Por eso dice la palabra: ustedes me serán testigos, porque ellos fueron ocularmente testigos del poder y de las maravillas de Cristo. A otra joven, hija de Jairo, dice la palabra de Dios que ciertamente, aquí dice la palabra que Jesús iba a la casa de Pedro, pero dice la palabra que Jairo dice que vio al maestro porque su hija era tremendamente enferma. Y dice la palabra de Dios que bueno, aquí llegan unos hombres y le dicen a Jairo: tu hija es muerta. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra que el maestro entra a la casa y solamente le dice: Tabita Takumi. ¿Qué quiere decir? A ti te digo, muchacha, levántate. A ti te digo, muchacha, levántate. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla, aún la tiembla tierra, ciertamente tiembla la tierra, dice la palabra. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo en esta hora? Verdaderamente milagros que Dios hizo, sanidades. Podemos ver también la historia de los panes, de aquellos peces. Muchas veces nosotros, bueno, es cierto, oramos, pedimos a Dios, pero dice la palabra que en aquel día la multitud allá en el monte, dice la palabra, cuando daba su sermón, dice que se abarrotó la gente, había mucha gente, no había nada que comer. Y dice la palabra que había un muchachito ahí con unos panes y unos peces. Alguien le dijo: señora, aquí hay un muchacho que tiene panes y peces. Dice el Señor: tráigalos. Mira, siéntalos, secuéstalos. Y solo le pidió al Padre. Y dice la palabra que se llenó en ese momento, empezó a multiplicarse. Esos son milagros de poder. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel y verdadero. Dice la palabra también que Dios, Jesucristo, también habla de aquella mujer que había gastado toda su hacienda. ¿Cuántos de nosotros hemos visto también en nuestras familias y hemos gastado todo? Y muchas veces dicen: no, mira, es que yo llevé a mi hijo, poder decirlo, en Cuautla al mejor hospital, al Constituyente, si no sana. Pero aquí solamente se necesita fe. ¿Por qué? Porque con fe todo nos es posible, dice la palabra. Y dice la palabra de Dios que solo aquella mujer creyó en su corazón y dijo: con que solo toque el borde del manto del maestro, yo seré sana. Dice la palabra que entre la multitud ella se mete y dice que se abalanza y solo tocó, oiga, solo tocó el borde del manto del maestro. Y al momento de tocarlo, dice la palabra que su fuente cesó, dice la palabra. Miren la historia, una mujer que estuviera en ese acto de su menstruación, dice la palabra que era una mujer inmunda, impura. Esa mujer no tenía que estar con su esposo, no tenía que estar con sus hijos, no tenía que estar en la congregación. Ella tenía que estar apartada.
Pero dice la palabra que cuando aquella mujer lo toca, Jesús dice: alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Le dicen los apóstoles: Señor, alguien te ha tocado si somos muchos. Dice: no. Alguien me ha tocado porque virtud salió de mí, dice. Salió virtud de mí. Dice la palabra que empezó a buscar a aquella persona que le había tocado. Aquella mujer arrodillada se le queda viendo al maestro y le dice: yo fui, Señor. 12 años enferma, 12 años menospreciada, 12 años sin esperanza. Y con el solo toque del borde del manto del maestro, oh, Samaraka Samareja, Amarikusaya, Alaya, Ama, Aya, Isehaya. El Señor te dice: yo soy el mismo de ayer y yo soy el mismo de hoy. Amaisa Alejoa. Alahamahe Airima de Halika Isualaya. Ilimahali Haya. Birikushini Marala de Badika Istalaya. America Isua Haila Haila. Alinu Papa Bilike Chaba Habileo. Yo bailé high de la homa high. Halimi high. Hamali ho ha hali hisahalea. Halinukulai. Hopa isaka la kaho ha mini he. Ha mini high la high. Homa la ha li loro la ba isamaya. Himal hairi home. Hiriba home my hairi hu. Haini home ha. Hohi imi haihi homa hai salaya ha. Homa le hairi sin makalea. Okin leista maha. Ina hai sulaya ha. Elima hua hai sale. Amaha. Saha elima. Alimahe. Abili homa he utulai kai samaha. Yo soy el que soy, dice el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero yo no pasaré, dice el Señor. Yo prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero no me has creído. Arrepiéntete, si no vendré a ti, oh juventud, y quitaré tu candelero de tu lugar. El Señor es fiel a su palabra. Oh santo, mi alma te alaba. Este mismo Dios quiere obrar en ti. Quiero obrar en ti, quiero obrar en mí. Vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos peligrosos. Dice la palabra que la iglesia, todas las cosas le eran comunes. Dice la palabra que todo lo que vendían lo ponían a los pies de los apóstoles.
Por eso dice la palabra de Dios que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dice la palabra en Hechos 5, 12 al 16. Y por las manos de los apóstoles eran hechas muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes, oiga, en el pórtico de Salomón. Dice, y los otros, ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y creían en el Señor. Y se aumentaban más, gran número, así como hombres como de mujeres. Tanto, mire, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en las camas, en los lechos, para que viniendo Pedro, solo viniendo Pedro, a lo menos dice que su sombra, dice la palabra que solo por lo menos su sombra pasara por ellos y los enfermos sanaban. Y aún de las ciudades vecinas concurrían multitudes a Jerusalén. Oiga, porque cuando se dice Cristo está ahí, vienen muchos. Porque donde Cristo pasa, grandes cosas suceden. Trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, los cuales todos eran curados. Todos eran curados. Ahora toca a esta generación, juventud. Ahora toca a esta generación, Iglesia Universal, el predicar, el anunciar el evangelio, el asimismo en el nombre de Jesús sanar enfermos, en el nombre de Jesús hacer señales, milagros y prodigios. Porque también para nosotros, jóvenes, es la promesa. También para nosotros es la promesa, para nuestros hijos, para todos aquellos que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dice la palabra que la palabra se confirmaba en aquellos días. Ahora toca a nosotros, jóvenes. Yo no sé cuántos estén dispuestos. Yo no sé cuántos quieran ver la gloria de Dios. Yo no sé cuántos quieran y digan: heme aquí, Señor, ¿para qué me has llamado? Porque también el Señor dice en San Marcos 16, 17 y 18: estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. La promesa: sobre los enfermos pondrás tus manos, dice la palabra, y sanarán. Sobre los enfermos pondrás las manos y sanarán. Jóvenes, estas señales seguirán, oiga, pero solamente a los que creyeren en Cristo. No es de todos, solo los que creyeren en su nombre, dice la palabra del Señor. Y cuando Jesucristo extiende su preciosa mano, oiga bien, dice la palabra de Dios, suceden grandes maravillas. Y Él es el mismo de ayer, volvemos a decir, Él es el mismo de hoy y Él es el mismo de siempre.
Y hoy está aquí. Mandó recado y le dijo: allá estaré, Israel. Allá voy a estar, Israel. Pero solo me manifestaré con aquel que crea en mí. Y quiero decirte que Él está aquí. ¿Cuántos alaban a Cristo por ello? Oh, Santo Dios de Israel, Él está aquí, joven. Él está aquí para sanarte. Él está aquí para levantarte. Él está aquí para purificarte. Él está aquí para restaurarte. ¿Alguien te hizo daño? ¿Alguien te menospreció? Dice el Señor: ven a mí, aquí estoy. Él está aquí. Y donde Él, asimismo, el Espíritu de Dios está, y hay libertad, dice la palabra. Y el que cree, dice la palabra, que ahí se manifestará el Señor. Ahí se va a manifestar el poder de Dios. Solo alábale, solo glorifícale, solo exáltale. Grandes cosas vienen, hermanos. Esto solo es la introducción de este tema que dice atrás, en su original. Él quiere bendecirte. Él no quiere que te vayas como veniste. No. Dice la palabra que hubo y escuchó los ruegos y los ayunos. Él los vio. Él se manifestará en este lugar. Yo te invito, ponte de pie, joven. Si tú le clamas, Él se manifestará. Si tú le adoras, Él se moverá en tu corazón. Si tú le dices: entra a mi corazón. Le voy a pedir a mi hermano, mientras cantamos, vamos a meditar. Y si el Señor te hace el llamado, el Señor dice: aquí estoy. Eso es el comienzo de la gloria de Dios. Este es el principio de la gloria del Señor. Pero solamente aquel que le crea, dice la palabra, Él está aquí. Y si tú le adoras, se manifiesta. Y si tú le ruegas, Él se glorifica. Porque Él dice en su palabra: clámame y yo te responderé. Oh, Santo Dios de Israel, mi alma te alaba. Santo Balikisama Haya Hala Hainaya. Dice el Señor: aquí estoy. No te detengas. Él te ha llamado a predicar a las naciones. Él te ha llamado a predicar a tus vecinos. Él te ha llamado para sanar enfermos. Él te ha llamado para dar a sí mismo prodigios, señales y milagros. Él está aquí. Oh, sí, la Ibaizaba, Babaisaya. Santo eres, Dios de Israel. Si le adoras, haremos sobre nuestras rodillas y le damos gracias a Dios por su palabra. En esta hora, Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret te adoramos y te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Mira, Señor, esta juventud, oh Dios, que ha venido a ti. Bendícele, Señor, y obra gloriosa y maravillosamente sobre sus vidas. Y que esta palabra permanezca para siempre, Señor. Te lo ruego, Dios de Israel. Gracias por darnos la vida y la oportunidad del poder servirte y adorarte. Pero ayúdanos, oh Dios. Asimismo, Padre, como en aquellos días que había amenazas, oh Dios de Israel, asimismo para tu pueblo, porque eran encarcelados, porque eran llevados a prisión, oh Dios. Pero clamó tu pueblo, Señor, y rogaron: permite, Señor, Señor Dios poderoso, que dieras confianza a hablar tu palabra y que extendieras tu mano. Que señales, prodigios y milagros fueran hechas por los apóstoles. Ahora, Señor, por esta juventud, te
lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que está sentado a la diestra suya, mi Padre eterno. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Dios te bendiga, juventud. Que Dios te siga bendiciendo en gran manera. Y grandes cosas vienen, si tú lo crees. Y por último termino. En aquellos días, dice la palabra, puede tomar su lugar. Ya terminé. Solamente quiero dar referencia de este joven llamado Josué. Dice que le dijo el Señor: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo seré contigo en donde quiera que fueres. Y así que Jehová Dios te bendiga y te guarde. Y asimismo Él alce su rostro hacia ti